el siguiente grupo está conformado por eh, Jesús, Grimaldo, José y Jesús, ¿sí? Está por aquí Jesús Salinas, Jesús Gamboa, ¿verdad? Grimaldo, José y Claro. Eduardo, ¿verdad? Ujú. Correcto, correcto. Muy bien, muy bien. Entonces los dejo con el siguiente grupo. Ellos nos van a hablar sobre la predicción de la situación académica en alumnos de pregrado usando algoritmos de Machine Learning y ellos fueron tutoriados por Karen Calvo. Bueno, buenos días primeramente. Gracias por el pase. Eh, Nos presentamos. Este es el grupo que está conformado por Jesús Salinas, Grimaldo Febres y quien les habla, Jesús Gamboa, y nuestra actora fue Karen Calva. El tema que vamos a desarrollar en esta presentación es el de la predicción de la situación académica en alumnos de pregrado usando algoritmos de Machine Learning. Vamos a hacer primero una presentación del problema, luego pasamos a detallar cómo es que lo hemos resuelto. Bueno, nuestro problema está enfocado en una institución educativa que es la Universidad Nacional Agraria La Molina en Lima, Perú. Y en general, las instituciones educativas suelen tener problemas de bajo rendimiento de algunos de sus estudiantes. Y este bajo rendimiento podría acabar en que el alumno sea separado, ¿no? Porque tiene muchos cursos que desaprueba o por voluntad propia el alumno termina abandonando la institución. Entonces nosotros aquí lo que queremos es buscar un modelo que identifique o que nos dé una alerta de cuando un alumno puede llegar a tener esa situación de abandonar la institución. Entonces, para ello, es necesario que nosotros expliquemos un poquito el contexto de cómo es que se califican las evaluaciones, los cursos y qué situaciones académicas pueden tener los estudiantes. Nosotros en la universidad, ¿no? Aquí en Lima, Perú, en general en Perú, la escala es vigesimal, es decir, las notas tanto de las evaluaciones como de los cursos van de 0 a 20. Y para que se le pueda considerar como aprobado, debe ser como mínimo 11. La universidad pide como mínimo que sea 11 hasta 20 para que esté aprobado. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Los estudiantes van teniendo un promedio semestral, ¿no? En cada ciclo de estudios, y en función a la nota que van obteniendo, en función a su desempeño, se le van asignando situaciones académicas, siendo la situación académica normal, un segundo, la situación académica normal, con la que todos comienzan, ¿no? Y la que todos esperaríamos que se mantengan a lo largo de sus ciclos de estudio. Sin embargo, van a haber algunas condiciones, ¿no? Algunos hechos que van a cambiar esta situación y la pueden colocar en riesgo. Ok. A ver, acá hay un sismo fuerte, pero está pasando. Tenemos nosotros entonces una situación normal, como le decía, cuando el alumno ingresa a la universidad y se mantiene con un promedio mayor o igual a 11. Luego, el alumno podría, por ejemplo, tener en un ciclo de estudios un promedio menor a 11, pero podría recuperarse. O sea, cuando es solamente una vez, se le dice que está observado y después puede volver a ser normal. Por eso esas dos primeras filas se les ha pintado de verde. Pero si ya cae en más situaciones que le hacen perder esa situación académica normal, por ejemplo, si llega a ser suspendido porque 2 ciclos seguidos tiene menos de 11, o por ejemplo, si reprueba muchas veces un curso, ¿no? Hasta 4 veces, o tiene 2 suspensiones acumuladas, ¿no? Ya situaciones un poco más críticas hacen que el alumno pase a una situación no normal y pues siempre va a haber la posibilidad de que regrese a una situación normal. Sin embargo, ya va a aparecer como normal con antecedente académico, antecedente de suspensión. Entonces ya no es ya tiene el historial manchado, digamos, ¿no? Y eso lo deja pues en una situación distinta. Solo en las 2 primeras es que puede mantenerse como normal, ¿no?
Y nuestro objetivo entonces es que los alumnos que ingresan, que obviamente ingresan con esta primera condición, se mantengan así durante durante el desarrollo de su carrera. Y nosotros hemos tomado como punto de referencia, ¿no?, dos ciclos 2016-2, el segundo ciclo, el segundo semestre del 2016 y el primer semestre del 2017, y hemos visto qué sucedía con estos alumnos luego de 6 ciclos, luego de 3 años, cuando ya están aproximadamente pasando la mitad de su carrera, que son 5 años. Y lo que buscamos es ver si es que hay algún patrón entre aquellos que se mantuvieron, ¿no?, llegaron luego de 3 años igual en condición normal, o aquellos que están en una condición no normal, ¿no? Si fue porque lo suspendieron o porque tuvieron muchos ciclos desaprobados, etcétera. Y de esa manera poder nosotros anticiparnos, ¿no? El procedimiento entonces que nosotros seguimos fue, bueno, antes de explorar los datos, solamente detallar un poquito que los datos no vienen de una sola fuente, ¿no? Hemos analizado datos que fueron provistos por la oficina de admisión, ¿no?, porque su desempeño del estudiante en la prueba de admisión se ha utilizado, y también datos que provienen de la oficina de estudios, quien nos da información sobre cómo se desempeñó en su primer ciclo de estudios. ¿Ya? Entonces, esos datos nosotros hicimos pues los join correspondientes, por ahí tuvimos que buscar más datos que faltaban. Es todo un proceso un poquito más mecánico, manual, digamos, ¿no? Y una vez que ya los tenemos, ya los hemos agrupado, empezamos a explorar estos datos para poder tener un conjunto de variables seleccionadas, obtenerle una partición 80-20, ¿no? La selección de variables la hicimos con el Boruta, el 80-20 con el Tidy Models, así como un preprocesamiento que incluyó la normalización de las variables, balanceo de datos. Luego se aplicaron, ¿no?, pusieron a competir 12 algoritmos en el modelamiento, recordando que estamos en una clasificación supervisada, ¿no?, porque nosotros sabemos cuál va a ser el estatus del alumno, normal o no normal. Luego se verificó la estabilidad de los modelos, ¿no?, con los indicadores de precisión, entre otros. Estos modelos se evaluaron, se ensamblaron y se eligió un umbral óptimo. Este es un poquito el detalle, cómo va a seguir la presentación, ¿no? Entonces, los datos que nosotros usamos, como comenté hace un momento, se podrían dividir en 3. La oficina de admisión, quien es la puerta de ingreso hacia la universidad, pues es quien recopila información sociodemográfica, tiene características como el sexo, la edad a la que el estudiante ingresa, la gestión del colegio, ¿no?, si es público o no es público, y cuánto tiempo ha pasado desde que terminó el colegio hasta que comenzó la universidad. Y otras características propias ya del proceso de admisión. La modalidad, ¿no?, porque hay varias formas de acceder a la universidad. En ese entonces había 3 opciones de carrera, ¿no? Porque si no le alcanzaba para la primera, podría ingresar a la segunda, ¿no? Y los distintos puntajes que obtuvo en el examen, ¿no? Esos son los cursos que se evalúan: matemática, física, química, biología, razonamiento matemático, razonamiento verbal. Y luego, de la oficina de estudios, nos fueron provistos los datos del desempeño en su primer ciclo. ¿Cuántos créditos se matriculó? ¿Cuántos créditos aprobó? ¿Cuál fue su promedio semestral en ese primer ciclo? Y las notas de los 3 cursos que todo estudiante lleva, sea de la carrera que sea, ¿no? Porque hay otros cursos que son ya más específicos por carrera, pero esos son totalmente transversales. Matemática, química y lengua.
Todas esas variables que se han recopilado entre su ingreso y su primer ciclo, queremos utilizarlas como potenciales predictoras, ¿no? En un primer momento para nuestra variable target. Nuestra variable objetivo o target es la situación académica luego de 3 años de haber estudiado o de haber comenzado a estudiar. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la lista de todas las variables que hemos utilizado. Y cuando hicimos algunas estadísticas exploratorias, pues vimos, por ejemplo, que no había una gran diferencia en las proporciones por sexo, ¿no? Los estudiantes que al final fueron los de esta corte estaban casi 50-50, femenino masculino. También cuando comparábamos sus notas o sus puntajes, ¿no? En el examen de admisión, no había una gran diferencia. Y cuando comparábamos por sexo, ¿no? Sus notas en el primer ciclo, también. O sea, había una diferencia mínima en los cursos. Tal vez solo un poquito en ley, ¿no? Que acá era 12 y 13, pero en general en todos los demás se mantuvo parecido. Y también si comparábamos lo que es el sexo por la distribución de estudiantes en las distintas carreras, no encontramos una mayor diferencia, ¿no? Los porcentajes de mujeres entre las distintas carreras y de hombres entre las distintas carreras resultó ser bastante similar. Y ya luego de haber hecho ese análisis exploratorio, entre otros, al aplicar el algoritmo de Boruta, aquí este algoritmo nos dice qué variables son aquellas que van a tener, pues, nos van a dar una mejor predicción, ¿no? Y nos quedamos finalmente con, son 9 variables, casi todas ellas, o ninguna de ellas, mejor dicho, relacionada a características sociodemográficas, no fueron relevantes. Sin embargo, sí se consideraron variables del examen de admisión, que serían justo estas 4 primeras, el puntaje que obtuvieron en el examen, así como el puntaje que obtuvieron en razonamiento matemático, en matemáticas y física. ¿No? Son las que más sirvieron para predecir. Y respecto a su primer ciclo, ¿no? A su desempeño, las otras 5 variables, créditos aprobados, su promedio y la nota en cada uno de los 3 cursos, ¿no? O sea, justo esas variables son las que aparecen por aquí en verde o en amarillo. Y las otras fueron pues ya descartadas en los modelos. Aquí voy a pasar para que mi compañero Grimaldo Feber pueda continuar con esta segunda parte. Sí, a ver, creo que está por allí. Sí, hola. Sí. Sí, aquí estoy. Ya, gracias Jesús. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver la parte de modelamiento, ¿no? Cómo se trataron los datos, ¿no? Para hacer el modelamiento. Bueno, hicimos una separación, ¿no? El 80% de entrenamiento y después la parte de testing o pruebas, el 20%, ¿no? ¿Cómo fue el preprocesamiento? Bueno, hicimos una imputación, realmente no fue mucho, ¿no? Utilizamos el algoritmo KNN para química en donde faltaba un dato, solamente le faltaba un dato, respecto a las otras variables sí teníamos prácticamente toda la información, ¿no? Después se detectaron las variables predictoras, ¿no? En los cuales se denotó un alto grado de correlación entre ellas, ¿no? Se utilizó más o menos una discriminación de 0.8. En este caso se descartó la variable promedio semestral, ¿no? El motivo, bueno, puede ser más o menos obvio, es una combinación lineal de las otras notas, ¿no? Después se estandarizó los datos y después se balanceó los datos con Sputnik. Sí, el siguiente, por favor. Jesús. Gracias.
¿Qué algoritmos hemos probado, ¿no? En este caso, ¿no? Bueno, antes de eso hicimos una validación cruzada, ¿no? En las repeticiones, ¿no? Para antes de aplicar los modelos, ¿no? Aplicamos 12, ¿no? Ahí ustedes pueden verlos, ¿no? Ya nos vamos a dar cuenta que entre los más importantes estaba revisión logística, ¿no? También es- eh, SVM lineal, ¿no? Vector, vector machine lineal, ¿no? Y bueno, otro más que vamos a ver cuál fue más preponderante en el momento de la evaluación, ¿no? En total fueron 12, ¿no? Ahí los tienen, ¿no? El siguiente, por favor. Miren, acá podemos ver los resultados, ¿no? En el balance accuracy entre el training y el testing, en el cual justamente elegimos, ¿no? De los resultados, ¿no? Eh, los siguientes, ¿no? El logística Naif Bayes, que si ustedes se fijan, Naif Bayes, ¿no? Los resultados del training y el testing son muy cercanos, ¿ya? Igualmente con ¿no? El SBL, si ustedes pueden revisar, tenemos unos resultados también entre punto 69 y punto 82, ¿no? Entre el training y el testing, ¿no? Y la logística, ¿no? Que más que algoritmo lo podemos considerar como un modelo que también tuvo resultados bastante parecidos, ¿no? En el balance accuracy, ¿no? Punto 68, punto 81, ¿no? Los otros resultados, obtuvimos resultados más o menos altos, pero diferían respecto al training y el testing. Bien, por favor, el siguiente. De estos tres algoritmos elegidos, hemos obtenido la accesibilidad, la especificidad y el currency balance, ¿no? Que fueron los más altos también, ¿no? Podemos vernos los resultados en comparación a los demás, ¿no? Bastante más, digamos, probabilidades más cercanos a uno, ¿no? Tanto en sensibilidad y especificidad, ¿no? En los cuales podemos ver que, por ejemplo, ¿no? El C5, a pesar de que tiene una especificidad de 0.933, tiene una sensibilidad bastante bajo, así podemos decir que tiene un balance accuracy de 0.65, ¿no? Lo cual, digamos, no denota, digamos, un equilibrio, ¿no? En el algoritmo. Eh, ya, gracias. Respecto a los resultados, ¿no? Obtuvimos la matriz de confusión, ¿no? En donde en la matriz de confusión podemos ver los resultados, ¿no? De tanto los valores de predicción que hemos obtenido como los valores de referencia, los valores que serán considerados como reales, ¿no? En el conjunto de datos que hemos trabajado. Miren, ustedes pueden ver, ¿no? De que los resultados normales en este caso fueron 15, no normales 77, ¿no? De un total de 124, ¿no? De aquí podemos obtener, ¿no? La sensibilidad, especificidad, ¿no? De punto 79 y punto 73 que hemos podido comprobar en la información anterior también, ¿no? Eh, También tenemos otras mediciones, ¿no? El balance accuracy .76, la precisión .3449, el recall .789 y el F-score .484, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver que balance accuracy, bueno, tal como lo mencioné, ¿no? Es bastante aceptable, bastante alto, .76, así como la sensibilidad y la especificidad. Sí. Siguiente, por favor. Ok. Miren, aquí aplicando el umbral óptimo en el momento de la comparación de los modelos, podemos ver, ¿no? En estos casos,
¿no? Con el ensamble, la accesibilidad, hemos tenido también, ¿no? Punto 94 y punto 69, lo cual es bastante bueno. Igualmente el balance accuracy, ¿no? Hasta mejorado, ¿no? También hemos visto acá, utilizando el umbral óptimo, ¿no? El SDC, punto 84, punto 79, y bueno, ¿no? A la larga podemos decir, ¿no? Que son las mejores mediciones en el balance accuracy, ¿no? Y el ensamble umbral óptimo ha mejorado, ¿no? Y digamos los resultados, ¿no? Tanto en sensibilidad y especificidad, ¿no? Dado que son los primeros resultados en el caso del ensamble umbral óptimo. Sí. Siguiente, por favor. Bien, acá estamos en la parte de discusión y resultados. Hemos obtenido en discusión de resultados varios puntos, ¿no? Que vamos a ver tanto en la parte exploratoria que está, no está de más hacerles mención y poder ver la relación con los resultados obtenidos con los algoritmos, ¿no? Bien, en el primer caso, a ver, voy a hacer un pequeño resumen de lo que tenemos acá, ¿no? Podemos ver, ¿no? De que hay ciertas variables predictoras, ¿no? Que fueron elegidas con Boruta, ¿no? Que habíamos dicho que eran, si no me equivoco, eran 7 o 9, ¿no? Podemos ver que resultados, ¿no? Como puntaje final, puntaje razonamiento matemático, ¿no? Puntaje en matemáticas, física y créditos aprobados, ¿no? ¿No? Son de tipo cuantitativo, que fueron las más elegidas para, digamos, utilizar los algoritmos, ¿no? ¿Qué decimos, no? Que Boruta ha elegido, digamos, estas variables, ¿no? Las variables cuantitativas, ¿no? Las variables tal como dijo Jesús Gamboa, ¿no? Las sociodemográficas, ¿no? No fueron elegidas porque simplemente hemos tenido resultados muy parecidos entre ellos, ¿no? No denotan diferencia, ¿de acuerdo? En el siguiente punto, ¿no? Hicimos referencia también que hay una alta correlación entre matemática y promedio semestral, ¿no? Y créditos aprobados, ¿no? Ojo, acá quisiera hacer un hincapié, ¿no? Promedio semestral y créditos aprobados son los resultados cuando el estudiante ya está en la universidad, ¿no? No son las categorías de admisión. No sé si, bueno, habíamos dicho al inicio, ¿no? De que las variables más características que habíamos utilizado eran las variables que así habían obtenido mediante un concurso que se hace en la universidad, que es el examen de admisión, ¿no? Se habían considerado esos puntajes y también los puntajes cuando estaban ya en la universidad, ¿no? Hemos podido comprobar en este caso de que las variables relacionadas principalmente, ¿no? a cuando están ya en la universidad, digamos, son las más pertinentes, las más significativas para hacer evaluación. Acá también hago referencia, ¿no? En el caso del curso de química tiene un mismo comportamiento que el de matemáticas, ¿no? En el caso de lengua, acá hay algo bastante interesante, ¿no? Se tiene una alta correlación con el promedio semestral, pero no con los créditos aprobados, ¿no? Al referirme con créditos aprobados, son los, digamos, está relacionado con la cantidad de cursos que hayan aprobado en el transcurso de cuando están en la universidad, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, no? Quiere decir de que posiblemente a muchos alumnos que les haya ido bien en los cursos de lengua, ¿no? Lenguaje, ¿no? Cursos de letras, pueden tener un buen promedio, pero no están avanzando en la carrera, ¿no? No están avanzando en la carrera. A ver, el siguiente, por favor. Gracias. Bueno, entre los resultados tenemos que el total de estudiantes analizados, lo cual ya hice mención, es 84.4%, ¿no? Que se encontraban en la situación normal y el 15.6% no presentó algún problema académico, ¿no? Acuérdense que habíamos hecho una agrupación, ¿no? Entre normal y no normal, ¿no? Los estudiantes normales, digamos, les ha ido bien digamos, en los ciclos que hemos evaluado, ¿no? Y bueno, también están incluidos algunos alumnos que hayan tenido algún pequeño inconveniente,
pero que no han pasado a la no normalidad, ¿no? Bien, respecto al siguiente punto, lo cual ya se mencionó un poquito antes, ¿no? Es respecto a los puntajes obtenidos en el examen de admisión, que son identificados como el puntaje de razonamiento matemático, puntaje de matemáticas, puntaje física, puntaje final. Eh, Tiene una baja correlación con el promedio semestral y los créditos aprobados, ¿no? El promedio semestral, como ya había hecho mención, son los promedios ya obtenidos cuando el alumno ya está en la universidad en sí, llevando cursos, ¿no? Y los créditos aprobados, podríamos decir, ¿no? Son, en cierto modo, la cantidad de cursos que ha aprobado, ¿no? Lo cual, que está indicando, ¿no? Que puede haber alumnos que hayan dado un muy buen examen de admisión para ingresar a la universidad, pero no es ninguna garantía de cuál vaya a ser su rendimiento dentro de la universidad. Eh, Aquí una indicación más que todo matemática estadística, ¿no? Dice, no hubo varianzas cercanas a cero, dado que usualmente estas variables son generadas por las variables dummy, variables indicadoras, ¿no? Eh, lo cual sería un poco extraño trabajar con varianzas con variables dummy, ¿no? Pero bueno, lo cual no están presentes en las variables que quedaron, ¿no? Se hizo una imputación de la variable química, tal como hice mención, ¿no? Y bueno, en verdad solamente faltaba una observación. La siguiente, por favor. Tres puntos más acá, ¿no? Los resultados de los entrenamientos obtenidos en los distintos algoritmos, ¿no? Se puede hacer una comparación del modelo y de los cuales se eligieron los siguientes algoritmos, tal como hemos visto, ¿no? Regresión logística, Naive-Bayes, ¿no? SVM con kernel lineal. Respecto acá también tenemos los resultados de estos modelos elegidos, ¿no? Bueno, ya lo había hecho mención, los resultados de la accuracy, ¿no? 0.74 para los modelos, 0.78 y 0.73, ¿no? En los cuales referentes a la detección de verdaderos positivos y de falsos positivos referente a la sensibilidad y especificidad. ¿De acuerdo? Y el comentario que también ya lo hice al final, respecto al umbral óptimo, ¿no? Se pudo mejorar estos resultados, ¿no? Haciendo este umbral óptimo. Gracias. Y acá, el último punto de discusión de resultados con los cuales vamos a obtener las conclusiones, ¿no? Para el ensamble, ¿no? Con un punto de corte óptimo, el 94.74% de los alumnos que se encontraban en situación académica no normal fueron identificados, ¿no? Por el modelo, mientras que esto sucedió con los alumnos en situación normal fue un 69.52%, dando un balance accuracy de 82.13%, ¿no? Con un umbral clásico de 0.5, ¿no? Se obtuvo solamente un 76.14%. ¿Qué conclusiones obtenemos respecto a esto? ¿No? Son 5 puntos. ¿Ya? Bueno, las variables sociodemográficas no fueron relevantes en la predicción del rendimiento académico, ¿no? Luego de 6 ciclos de estudio, ¿no? Las variables cualitativas como sexo, carrera, ingreso, etcétera, no generan diferencias en los resultados del rendimiento académico. Otra conclusión, variables como puntaje final, puntaje razonamiento matemático, puntaje en matemáticas, puntaje física, que son obtenidos del examen de admisión, no influyen en predecir la situación académica del alumno, ¿no? Las notas de los cursos, o sea, de los cursos que ya vayan, de las materias que vayan a llevar ya en la universidad, son los mejores indicadores. Otro punto, la elección de los algoritmos con los modelos, ¿no? Logística, SVM con kernel lineal, ¿no? Y Naive-Bayes fueron elegidos con el balance accuracy altos y, bueno, muy parecidos al training y al testing, ¿no? Ahí también está incluido Naive-Bayes, por si acaso.
tal como hemos visto en el gráfico de balance accuracy, ¿no? Entre testing y training, ¿no? Que hemos visto que eran los valores más cercanos. Eh, por último, es necesario hacer un ensamble para acercarse mejor a los resultados. Bueno, un mejor ajuste de los modelos, ¿no? Combinación de ellos. Mejor aún si se puede estimar mediante un umbral óptimo los modelos elegidos para el ensamble de las variables relacionadas, ¿no? En el primer ciclo de estudios presentaron mayor importancia. O sea, es primordial el primer ciclo de estudios, ¿no? Para hacer una predicción de cómo le va a ir a los estudiantes en, en su performance, ¿no? En la universidad, ¿no? Las notas obtenidas en el curso de matemáticas en el primer ciclo de estudios fue una de las más importantes para predecir el rendimiento académico. Sí, como hemos visto hasta en la parte del análisis exploratorio mediante correlación, nos habíamos dado cuenta que los cursos de lenguaje o letras, que obviamente son muy importantes, digamos, pueden predecir en cierto modo un rendimiento en sus promedios semestrales buenos, pero no indica que el alumno esté avanzando en la carrera, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de los cursos que se llevan en el caso de la Universidad Nacional Agraria son cursos relacionados a análisis, digamos, cursos cuantitativos, ¿no? Matemáticas, ciencias, biología, ¿no? Física. Entonces, puede ser esos motivos por los cuales está muy relacionado a las matemáticas como un buen indicador para la predicción. ¿Ya? Esas son nuestras conclusiones. A ver, por favor, recomendaciones. ¿Qué podemos recomendar al respecto? Miren, respecto a recomendaciones, podemos considerar que las evaluaciones a los alumnos del primer ciclo universitario, dado los resultados del examen, no aporten significativamente las predicciones, ¿no? Tal como habíamos hecho bastante hincapié, en el examen de admisión no aportan mucho. El examen de admisión, o sea, el examen de admisión, como había hecho mención, es un concurso para ingresar a la universidad, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que aporta. Lo que aporta es el rendimiento, ¿no? Ya estando en la universidad. A pesar de que las medidas sociodemográficas son importantes en la descripción de la información, no afectan significativo en el modelo o los algoritmos. Interesante también respecto a las especialidades, ¿no? También hemos notado que no hay, digamos, muchas diferencias de acuerdo a la especialidad que elijan, ¿no? Como para notar el rendimiento de estos alumnos, ¿no? Otro punto. Otra recomendación, actualizar los indicadores de los modelos y algoritmos, dado que pueden existir cambios en el contenido de los cursos, de las materias, ¿no? Que puedan ocasionar, digamos, diferentes formas en las predicciones y, bueno, por supuesto, diferencias en los posibles rendimientos, ¿no? De los siguientes alumnos. Ahora, una recomendación, esto lo hemos trabajado con la información de la Universidad Nacional Agraria La Molina, ¿no? Tal vez sería interesante no correrlo con otras instituciones, estos modelos, ¿no? Para medir y ver, ¿no? Qué indicadores o cuáles serían las diferencias, ¿no? Con lo que acabamos de obtener, ¿no? Ya, y siguiente, por favor. Ahí, miren, les vamos a mostrar, ¿no? Cómo es, digamos, el proceso, ¿no? En el cual nosotros hacemos referencia para ver el rendimiento o, digamos, hacer la clasificación de normalidad, no normalidad de los alumnos, ¿ya? Acá tenemos, al finalizar el primer semestre, ¿no? Utilizamos el modelo, ¿sí? A ver, por favor, sí. El modelo predictivo, haz un clic, por favor.
de aquí nosotros vamos a clasificar si el rendimiento es normal o no normal, ¿no? Si el rendimiento es no normal, ¿no? Hay, digamos, una entidad que es la consejería, que son profesores, los cuales, digamos, perdón, ¿no? Son oficinas en las cuales se les da alguna ayuda social, ¿no? Y también psicológica a los alumnos para evaluar qué es lo que pasa, ¿no? Conjuntamente se tienen los tutores, que son los profesores, los cuales estos profesores están encargados de grupos de alumnos, ¿no? Eh, Cuya idea es de que los profesores tengan alguna preocupación de estos alumnos, ¿no? Y también los alumnos vayan a sus tutores por si tienen algún inconveniente, ¿no? Si la situación del rendimiento, si la situación es salvable, así como en el caso de los alumnos normales, se puede lograr un éxito, ¿no? ¿No? Esa es la idea, ¿no? Entonces, la predicción tiene, digamos, es necesaria, ¿no? Identificar qué alumnos podrían estar en situación no normal, ¿no? Para ya estar preparados, ¿no? Y utilizar las herramientas de consejería y tutoría, ¿no? Y hablar con ellos, ¿no? De esa manera habría una disminución, ¿no? En la deserción de estudiantes en la universidad. ¿Ya? Miren, justo se ha preparado un dashboard, ¿no? Respecto a esto, ¿no? Respecto a lo que tenemos, ¿no? No sé si podríamos pasar a eso. Sí, creo que el dashboard lo tienes ya descargado, porque no lo tengo. Sí, sí lo tengo acá descargado. A ver, vamos a pasar, ¿no? Si quieren yo lo presento, no se preocupe. ¿Tú lo tienes a mano, Jesús? Sí. Excelente, gracias. Ok. ¿Me confirman, por favor, si están viendo? Se está visualizando. ¿Ahora sí? Ya, ahora sí. Acá está. Ya. Bueno. Buenos días. Nosotros elaboramos un dashboard en R para poder mostrar un resumen de todos estos resultados que ya explicado mis colegas Jesús Gamboa y Grimaldo Febres. La primera parte pusimos la descripción del caso, que tienen para que puedan ver los datos que hemos trabajado. Después, indicadores por ejemplo, del examen de admisión, el promedio es 12.33, los puntajes promedios de la nota de matemática, razonamiento matemático y física, que fueron las variables que fueron seleccionadas finalmente por el algoritmo Boruta, y algunos indicadores de las variables ya durante su primer semestre. Por ejemplo, la nota promedio, 13.26 en una escala de 0 a 20, la nota promedio en el curso de matemáticas, en química, y esto también, que es el promedio de créditos aprobados, que es 14.65, tomando en cuenta que los alumnos ingresantes llevan 20 créditos, están aprobando aproximadamente 15 créditos. Acá explicamos la estrategia que hicimos para elaborar todo este proyecto, los algoritmos que hemos trabajado. Y en el análisis exploratorio, pues aplicamos este algoritmo de selección de variables que era el Boruta, que nos permitió descartar algunas variables que ya el análisis exploratorio, cuando hicimos el análisis exploratorio bivariado, ya nos estaba dando algunos indicadores de que estas variables no iban a intervenir. También utilizamos un algoritmo de random forest para seleccionar variables. Y en los resultados les presentamos acá los indicadores que ya les había presentado, comparando solamente el accuracy en el training y en el testing, el accuracy balanceado, porque la data estaba desbalanceada, entonces usamos el SMOOP para balancear los datos. Sin embargo, cuando comparamos, estamos comparando con la data del testing que no está balanceada. Y acá le mostramos los indicadores que obtuvimos con todos los algoritmos que hemos hecho competir. Las variables que fueron importantes dentro de cada algoritmo, más o menos lo que salen en los 3 algoritmos que seleccionamos fue el créditos aprobados, la nota de química y la nota de matemática. Y en vez de logramos mejorar un poco estos indicadores, la sensibilidad y la especificidad, cambiando el punto de corte de 0.5 a 0.439.
con lo cual ya obtuvimos estos indicadores de sensibilidad, especificidad, accuracy, comparando el ensamble óptimo, el algoritmo de máquina de soporte vectorial, pero con un kernel lineal, la regresión logística y el Neighbor Bayes. Y finalmente, en las conclusiones, acá están algunas de las principales conclusiones que mencionó mi compañero, y las recomendaciones es cómo esto lo vamos a implementar, trabajando en coordinación con el área de psicología, que lo brinda el sistema de consejería, y el área de tutoría, que lo brindan los profesores. Cada alumno tiene asignado un tutor durante toda su formación académica. Muchas gracias. Dejaré de compartir. Ok. Ok. Ok, gracias. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, sí le escuchamos. Sí, te escuchamos, Néstor. Ah, ya, listo. Sobre que no veía. Perfecto. Bien. Ha estado bastante interesante, sí, y probablemente útil para otras instituciones educativas, de educación superior en específico, que puedan tomar un poco lo que se ha hecho acá, replicarlo con sus propios datos, ¿no? Porque obviamente no necesariamente los datos son extrapolables a otras instituciones educativas, pero es interesante sobre todo ver cómo podemos aplicar esta parte de ciencia de datos a la situación académica. ¿Sí? En honor al tiempo, no vamos a hacer preguntas en este curso, en este proyecto, netamente por honor al tiempo, porque estamos un poquito atrasados con la agenda. Así que, bueno, felicitaciones. Este es el grupo de los de Jesús. Sí, no es muy común, por lo menos acá en Ecuador no es muy común encontrar personas que se llamen Jesús, y acá pues hay dos de Perú, sí, pero dos en el mismo grupo. Está también Grimaldo y Eduardo. En todo caso, pues felicitaciones. Sí, estoy seguro, ustedes, nuevos científicos de datos, pues estoy seguro que van a ser de gran ayuda para las instituciones en las que ustedes participan, trabajan, laboran, ¿sí? Estoy seguro que van a poder aplicar mucho de lo que ya conocen, de lo que van a ir aprendiendo, de lo que buenamente desde la sociedad estadística logramos impartirles en las clases que hemos tenido. Entonces, felicitaciones nuevamente, excelente trabajo.